Muy buenos días. Nos encontramos en otro capítulo más de Filosofía al Descubierto. Cómo poner al descubierto a la filosofía misma. Cómo ver la importancia de este tipo de conocimiento, de esta ciencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social y política. Hoy la propuesta es realizar la lectura de un filósofo colombiano, un filósofo quien ya murió desafortunadamente, pero que sin embargo aún vive, puesto que dejó un extensísimo legado, no solo para la cultura en Colombia, sino podríamos decir universal para la cultura europea, asiática, africana, norteamericana, etcétera, y que eh, precisamente uno de los objetivos de este pensador fue contribuir a maneras de pensamiento, a dinámicas de socialización tendientes a la universalidad, saliendo del provincialismo y de una visión, si se quiere, simplista de la realidad. Rafael Gutiérrez Girardot nació el 5 de mayo de 1928 en Sogamoso, departamento de Boyacá. Este autor pues contribuyó a varias obras, como podemos apreciar, poesía y prosa de Antonio Machado, La imagen de América en Alfonso Reyes, también ensayos de literatura colombiana, libros como Cuestiones, donde se hace toda una inquisición de las formas del pensamiento contemporáneas, una crítica hacia las visiones que se tienen de Latinoamérica, de la modernidad, textos como El intelectual y la historia, y por supuesto el interés que él manifestó en términos del conocimiento, de la búsqueda de la sabiduría. No solamente estuvo vinculada al aspecto filosófico, sino literario, el vínculo existente entre literatura y filosofía, por lo cual pone de manifiesto la obra de Jorge Luis Borges. Entre otros textos, el estudio de César Vallejo, La muerte de Dios, Modernismo, y para hoy tenemos, bueno, estos son apenas algunos escritos, ya que la obra de este pensador fue extensísima, y pues la invitación es a que revisen un poco acerca de este material. Para hoy tenemos una lectura muy interesante en torno a El Anticristo de Nietzsche, de Rafael Gutiérrez Girardot, por lo cual se trata de un estudio de una obra de suyo bastante polémica, bastante contundente, y un pensador que se lo consideró uno de los maestros de la sospecha, en tanto posibilitó para la época de fines del siglo XIX, comienzos del XX y aún para nuestros días, expresar preguntas e incógnitas que van más allá de una visión, si se quiere, cotidiana o propia de la época, y genera cuestionamientos sobre la naturaleza del ser humano, los valores, la moral, la religión. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta primera parte consistente en la lectura de este texto. Este texto entonces se llama En torno a El anticristiano de Nietzsche. Es un autor que se lo ha considerado fuerte crítico de la religión, pero vamos a revisar en este caso la perspectiva del filósofo colombiano Rafael Gutiérrez Girardot. Empieza con una pregunta: ¿por qué el anticristiano? El título original de El Anticristo, The Antichrist, es aparentemente claro. Su traducción castellana sugiere la figura enemiga de Jesús del Apocalipsis de San Juan. El subtítulo, Maldición del cristianismo, y el contenido de la obra no difuminan del todo esa sugerencia, pero ponen otros acentos que clarifican el propósito
y a la vez le dan una densidad y complejidad que oculta el tono polémico del título. En Ecce Homo, Nietzsche escribió: "Yo soy el antiasno par excellence, por excelencia, y con ello un monstruo histórico universal. Soy, en griego, pero no solo en griego, el anticristo". Con el antiasno, Nietzsche alude a los acápites, la resurrección y la fiesta del asno de la cuarta parte de Zaratustra, en los que presenta a los hombres superiores, los dos reyes, el papa fuera de servicio, el mago malvado, el mendigo voluntario, el peregrino y sombra, el viejo adivino, el escrupuloso del espíritu y el hombre más feo, de rodillas adorando al asno. Este es nuestro Dios. Al ser el antiasno por excelencia, es el antidios de los hombres superiores y con ello un monstruo histórico universal. Esto es, un animal que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 coronas y en sus cabezas nombres blasfemos, como describe el Apocalipsis al Anticristo. Pero la frase soy en griego alude a otro sentido de la palabra asno, al sentido positivo, a saber, el que tuvo ese animal en los cultos de Dionisios. En asnos cabalgaron Dionisos y los suyos, y el rebuzno de estos animales causó en los enemigos tanto terror que emprendieron la fuga. En la frase primeramente enigmática, soy, en griego, pero no solo en griego, se superponen el asno de Zaratustra como antidios de los hombres superiores, el anticristo apocalíptico, esto es el monstruo histórico universal, y el asno de Dionisios como un anticristo dialéctico que adquiere una figura de clamor desafiante en la conocida línea que escribe en un momento de su enajenación: Dionisios contra el crucificado. El monstruo es histórico universal, ya no porque en esta superposición de imágenes y nociones repita la figura apocalíptica, sino porque Nietzsche consideraba que con su obra polémica inauguraría una nueva época de la historia universal que abriría las puertas de la filosofía dionisíaca del futuro. El anticristo es, así, el anticristiano. La polémica contra el cristianismo es vehemente, y eso ha dado ocasión a que al libro se lo considere como panfleto. En su libro, Nietzsche, Philosopher, Psychologist, Antichrist, de Vintage Books Edition, Nueva York, tercera edición, 1968, asegura Walter Kaufmann que la traducción del título El anticristiano que propone George A. Morgan pasa por alto el hecho de que Nietzsche se propuso escribir de la manera más provocativa posible, es decir, desafiante y panfletaria. En realidad, el desafío no es exclusivo de este libro, sino reacción al aislamiento editorial que, desde 1885, amenazó sofocar la difusión de su obra. Por otra parte, el filólogo clásico Nietzsche estaba familiarizado con la antigua retórica y admiraba el estilo francés y el aforismo incisivo de Lichtenberg, es decir, un ideal de estilo radicalmente contrario al estilo digresivo y a veces tautológico y laberíntico de la filosofía alemana dominante. Su odio expreso a su mundo circundante alemán agudizó, su odio expreso a su mundo circundante alemán agudizó indudablemente la reacción contra ese aislamiento que confluyó en el subtítulo definitivo de la obra, entre comillas, Maldición del cristianismo, en el que se superponen el cristianismo alemán, es decir, el de Lutero, y consecuentemente el cristianismo histórico. Eso no significa
en modo alguno, que la polémica excluya a los cristianismos no alemanes a los no luteranos. En la polémica no se trata de liturgias y dogmas parroquiales, de diferencias eclesiales e institucionales, sino de los presupuestos filosóficos que determinaron el desarrollo de la historia y de la sociedad cristiano-occidental. La crítica a la filosofía occidental como teología solapada. Este sería otro de los apartados de este ensayo que realiza Rafael Gutiérrez Girardot. La crítica a la filosofía occidental como teología solapada. Muy sumariamente, cabe ilustrar el sentido de la polémica de Nietzsche de el anticristiano con el recurso al principio tomista de la filosofía medieval. La filosofía es la sierva de la teología, filosofía est anquila theologiae. El anticristiano polemiza contra este postulado imperativo y pertinaz, cuyo cuestionamiento por la Ilustración y por Kant no impidió que la teología siguiera siendo subterráneamente y como ancila sutil, o como una esclava sutil, la determinante de la filosofía y consecuentemente de la orientación intelectual de las sociedades cristianas. La teología fue camaleónica y astuta. Perdió su poder medieval, pero no su poder ideológico, o si se quiere, parroquial. Todavía en el presente siglo pensó Walter Benjamin sobre la teología. Cita a Benjamin. Como se sabe, debió haber un autómata que debió estar construido de tal manera que a cada juego de un ajedrecista replicaba con un contrajuego que le aseguraba el triunfo del partido. Una muñeca vestida con traje folclórico turco, con una narguile en la boca, estaba sentada ante el tablero que descansaba en una amplia mesa. Mediante un sistema de espejos se despertó la impresión de que esta mesa era transparente desde todos los lados. En verdad, en ella se sentaba un enano jorobado que era un maestro de ajedrez y dirigía con un cordón la mano de la muñeca. En la filosofía puede imaginarse un equivalente a este aparato. Siempre deberá ganar la muñeca que se llama materialismo histórico. Siempre puede enfrentarse, sin más, a cualquiera que tome a su servicio a la teología que hoy, como se sabe, es pequeña y fea y por lo demás no debe dejarse ver. Esto está en Geschichtsphilosophische Thesen 1 en Illuminationen, Frankfurt 1961, página 268. Con la interpretación del materialismo histórico como una astuta máscara que se sirve de la teología desgastada y vergonzante, pero eficaz, Benjamin apunta a posteriori a un tema histórico-filosófico central del anticristiano, esto es, a lo que Heidegger llamó la constitución ontoteológica de la metafísica, es decir, el hecho de que la metafísica tiene que pensar hacia Dios, porque la cuestión del pensar es el ser, y este está presente diversamente como causa sui, y esta es el concepto metafísico de Dios. Esto está en el texto de Identität und Differenz. Nietzsche alude a este contexto cuando en el Anticristiano dice: solo con pronunciar las palabras Tübinger Stift, esto es, Seminario de Tubinga, basta para comprender qué es en el fondo la filosofía alemana, una solapada teología. En el Seminario de Tubinga se formaron Hölderlin, Hegel y Schelling, los pilares de la filosofía del idealismo alemán y prefacio, entre otros más, del materialismo histórico de Marx, quien en su tesis doctoral, siguiendo críticamente a Hegel, había comprobado que con esa filosofía, especialmente la de Hegel, la filosofía había llegado a su plenitud, es decir, al final pleno, como significa la palabra Vollendung,
de Wohl igual a pleno y Endung igual a final. Nietzsche ataca con retórica, vehemencia, polémica, la permanencia de una filosofía en la que se mantenía enmascaradamente el postulado tomista filosofía est ancilla theologiae. Nietzsche combate, pues, la filosofía moderna desde su configuración medieval hasta su cumbre final decimonónica. Pero ese combate, guerra al cristianismo, lo declaraba además de simplemente retórico, específicamente filosófico. La expresión aparentemente panfletaria, la vehemencia del ataque, desorientan al lector que entiende el ataque de manera apostólica o cristiano-parroquial, es decir, como invectiva que descalifica al contendor con argumentos torcidos y abrumadoras citas de autoridades recortadas ad hoc. Influyente ejemplo de esta táctica en el siglo XIX que no ha perdido seguidores en este siglo es el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo del año 1851 de Juan Donoso Cortés. Él confunde apologética agresiva y sofística con argumentación filosófica. Nietzsche, en cambio, coincide con Hegel en el fundamento de toda refutación filosófica. Cita: la verdadera refutación debe ocuparse con la fuerza del contendor y exponerse al ámbito de su fortaleza. Atacarlo fuera de él y mantener razón donde él no está, no fomenta la disputa y el asunto. Logic, editorial Lasson, Leipzig, 1951. En un apunte de 1885 escribió Nietzsche: hemos de reconocer honradamente nuestras inclinaciones y nuestras aversiones y oponernos a ornamentarlas con morales botes de pintura, de modo tan cierto como que no interpretaremos nuestro menester moral como nuestra lucha con Dios y con el diablo. Seamos naturalistas y concedamos su justo derecho también a lo que debemos combatir en nosotros y fuera de nosotros. Esto está en las Sämtliche Werke, editorial Colley y Montinari. El ataque vehemente de Nietzsche al cristianismo, a la filosofía teologizante y teologizada occidental, obedece a este elemental presupuesto del diálogo crítico y filosófico que parece desaparecer bajo la expresión polémica. Este es precisamente el primer obstáculo que dificulta y trivializa la lectura del libro, que no lo coloque en el contexto de la obra de Nietzsche, que no tenga en cuenta su obra más difundida, Zaratustra, pues el título desafiante y la ley contra el cristianismo que clausura el libro, lo mismo que el subtítulo, despiertan la expectación de que se trata de una invectiva ciega, no de una compleja polémica filosófica en la que los blancos del ataque, como Jesucristo y San Pablo, son para Nietzsche lo que debemos combatir en nosotros y fuera de nosotros, o para decirlo con Hegel, el exponerse al ámbito del contendor. El combate en nosotros y fuera de nosotros implica identificaciones, que en Nietzsche son máscaras que se pone en la significación de una tragedia doble, la de la filosofía teologizada cristiano-occidental y la de su combate con ella. Pero esta escenificación tiene como conditio sine qua non una radicalidad del pensamiento en el sentido de una inocencia, cuya actividad consiste en poner en tela de juicio lo consabido, lo aceptado, lo consagrado, y preguntar elementalmente por la legitimidad de ello. Esa inocencia es para Nietzsche la filosofía, que ésta perdió en el decurso de su historia y de su autoesclavización teológica. La recuperación de esa inocencia exige una actitud antidogmática que Nietzsche formuló en un apunte de finales de 1880. Estoy cansado de tener o hasta de oír opiniones sobre opiniones. Yo mismo quiero tener razón o sin razón frente a las cosas.
Esa libertad implica una lógica, esa libertad, repito, implica una ruptura con la lógica del sentido común que espera simple y llana concatenación y carece consecuentemente de la capacidad de captar pensamientos que señalan los límites de los dogmas, es decir, de las opiniones consagradas. El ataque al cristianismo desorienta a primera vista porque tras las figuras que Nietzsche combate se encuentran trozos de Nietzsche mismo. En la época en que se generó el anticristiano, hacia 1885, Nietzsche apuntó, cita, ironía sobre aquellos que creen que el cristianismo ha sido superado por las modernas ciencias naturales. Con ello no se han superado en absoluto los juicios cristianos de valor. Cristo en la cruz es el símbolo más sublime todavía. Termina la cita. Esa valoración subyace a la polémica contra el cristianismo, el anticristiano. Esta aparente ambigüedad es dialéctica en el sentido griego de diálogo y en el hegeliano de marcha gradual de negaciones y contranegaciones hasta llegar a la grada de la suspensión y conservación de la escala en que consiste el proceso. El ataque dialéctico al cristianismo en el anticristiano adquiere por eso su legitimidad argumental. El ataque, la polémica es un desafío a la teología cristiana que, particularmente en los países de lengua española, se caracteriza por esa anemia intelectual que confunde pensamiento con reglamentos parroquiales o, en el peor de los casos, con lucrativas relaciones públicas. Un teólogo filósofo protestante, en cambio, George Picht, aseguró, con conocimiento de causa, sobre el anticristiano, que en su comprensión del cristianismo Nietzsche lleva ventaja a una gran parte de los teólogos porque él concibe al cristianismo siempre primariamente como un poder histórico universal. Pese a la dureza de su ataque, Nietzsche tiene un concepto incomparablemente mayor de la religión real que la mayoría de los cristianos. Nietzsche nos enseña que la teología y la iglesia no se pueden juzgar aisladas de la historia cultural, social y política del ámbito cultural cristiano. La filosofía de Nietzsche aparece así para un cristiano como un gran sermón cuaresmal. Comprender al cristianismo como un poder histórico universal significa una historización del cristianismo, es decir, una desdogmatización de la doctrina, una reducción de lo concebido como atemporal y extrahumano al devenir y al mundo humano. Hasta aquí vamos a realizar la lectura de la primera parte de este ensayo bastante interesante que nos abre una visión mucho mayor hacia la comprensión del libro El Anticristo de Nietzsche, que por su nombre no debería provocar espanto, sino por el contrario, ver qué le tiene que decir Nietzsche a una época en la que la religión sigue siendo un eje para muchos, ¿no? ¿En qué consiste esta crítica? Es lo que vamos a seguir desarrollando en el próximo capítulo. De esta manera nos despedimos y por supuesto la recomendación es acercarse a la obra de Rafael Gutiérrez Girardot, que durante mucho tiempo fue oculto en el pensamiento colombiano y vale la pena nuevamente discutir sobre su obra. Muchísimas gracias. Hasta luego.